Muy buenos días, la paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Continuamos con el estudio. Apocalipsis 2, 12 al 17, hablamos de Pérgamo, ¿no? Y el mensaje a la iglesia de Pérgamo en este sentido, ¿no? Pérgamo era una ciudad importante, de donde el imperio romano gobernaba toda la provincia. Probablemente sea por eso que la carta a Pérgamo dice que la iglesia en esa ciudad mora donde está el trono de Satanás. Por su importancia política, Pérgamo era el centro del culto imperial. Además, había allí un gran templo a Zeus, cuyos cimientos hoy en ruinas, están en ruinas y todavía resultan imponentes. Bueno, el mensaje a la iglesia de Pérgamo está en Apocalipsis 2, 12 al 17. Y vemos, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Yo sé que vives donde está Satanás, tiene su trono y sin embargo sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. He aquí que tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos, ofreciéndolos a sacrificio de ídolos y a la prostitución. También tienes ahí algunos que quieren apartarse de la enseñanza, no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar al análisis en este sentido, Pérgamo tenía estas religiones, como ustedes lo están viendo, eh, la adoración a la serpiente. En Grecia se adoraba se llamaba Esculapio, y en Roma Asclepio, ¿no? Este símbolo lo van a ver también en muchas farmacias, ¿no? Entonces se decía que la serpiente era era la que tenía el poder de la sanidad, ¿no? Entonces eso es muy importante también reflexionar, ¿no? Se adoraban a estos dioses, ¿no? Y que la palabra del Señor nos dice que son demonios. Entonces, en ese sentido, podemos decir, primeramente, Pérgamo significa la unión entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Pérgamo significa, como les digo, Pérgamo significa matrimonio entre el Estado y la Iglesia, pero como nosotros sabemos, muchos mm, hermeneutas en la Biblia señalan que se está refiriendo a la Iglesia Católica, ¿no? Y sabemos que por medio de la historia que Constantino empezó a unir la religión con el Estado, pero un matrimonio con la finalidad de recuperar la adoración a diferentes dioses o la mezcla cristianismo con la adoración a diferentes dioses, ¿no? Que es algo blasfemo para nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver este cuadro, por ejemplo, dice la carta a la iglesia de Pérgamo. La alianza que llevó a Israel a su ruina llevó a la iglesia profesante a la sucia amistad con el mundo, ¿no? Como les decía, esta relación Estado-Iglesia, más que todo fundamentada, muchos hermeneutas dicen que es como les decía, ese empiezo de la Iglesia Católica Apostólica Romana con Constantino, que había un matrimonio, ¿no? Una relación entre Estado e Iglesia, ¿no? Ellos dicen que de alguna otra forma los ha llevado eso a la ruina, porque como bien sabemos, Roma ha agarrado muchas costumbres de los griegos, ¿no? Y de alguna otra forma ellos practicaban, bueno, cosas no agradables a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Además, dice en el cuadro, el instrumento usado para esto fue el emperador Constantino, ¿no? Entonces, eso es una interpretación, es una, eh, lo que señalan, eso es también muy importante, ¿no? Ahora, aquí en el griego se usa cuando se lee la palabra espada, la espada es de ataque ofensivo y no defensivo. Dios luchará en todas direcciones contra algo impropio dentro de la iglesia, ¿no? Eso es muy importante.
eh, muy importante analizar cuando aquí se usa la palabra espada, ¿no? Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Estamos diciendo que cuando se habla de la espada de dos filos, está hablando de como les decía, se habla justamente del ataque ofensivo, o se está hablando espiritualmente. Dios luchará en todas las direcciones contra algo impropio dentro de la iglesia. En el griego se entiende que es una espada de ataque, es una espada de doble filo que ataca en toda dirección. El doctor Elvis Carballosa dice, cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios en cuanto al juicio, entonces Jesucristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia, ¿no? Entonces, eso también, ese comentario es el doctor Elvis Carballosa. Y aquí está el reproche, ¿no? A la iglesia de Pérgamo, era que retenían la enseñanza de los nicolaitas, ¿no? De Balaam, de Balac también. Nicolaos significa, se puede entender como devorador del pueblo, ¿no? Y Balac que ponía tropiezo para llegar a la santidad al pueblo de Israel. Eso es muy importante también reflexionar. Ahora, moras, aquí dice, mora, residencia permanente en sentido moral. O sea, se está refiriendo donde mora Satanás, dice, ¿no? Se refiere, moras, residencia permanente, en sentido, o sea, se está refiriendo en sentido moral. Su mente y su corazón estaban arraigados en las cosas terrenales de esta iglesia de Pérgamo. O sea, se está refiriendo que no demuestran interés alguno en las cosas de Dios, ¿no? Y estas cosas, como les digo, en un principio, son cosas actuales que están pasando en la iglesia, ¿no? Donde el Estado está muy ligado a cosas o a cosas terrenales, ¿no? Muy contrario a lo que hablaba Carlos Finney al gobierno moral de Dios, por si acaso. Eso es muy contrario a esto, ¿no? Es más, es al otro, muy contrario a lo que les dije. Bueno, es muy importante, yo creo, hacer otro video referente a la iglesia de Pérgamo, porque hay mucho que hablar. De repente algunos conceptos puntualizar, queridos hermanos. Dios los bendiga. La paz del Señor esté con ustedes.